Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver que esté todo el mundo. Y nada, empezaremos ahora mismo. Bueno, yo soy Xavi Salada, director de Publimas Digital, grupo editor de IM Farmacias. Y antes que nada, quiero daros las gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde vuestras pantallas. Enseguida dará comienzo el IM Meetings, pero permitidme que salude a nuestros tres invitados de hoy, Eva Gloria García, Jesús Campos y Javier Pedraza. Es un placer poder contar con vosotros, seguro que aprenderemos muchísimo. Muchas gracias también a Nix Pharma, patrocinador del encuentro. No me alargo más, doy la palabra a Laura Peidró, que es la coordinadora de IM Farmacias, que será la encargada de conducir el IM Meetings sobre gestión de stocks y compras en la farmacia. Laura, todo tuyo. Gracias, Xavi. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarnos una tarde más. Vuelven los IM Meetings con un tema, el de la gestión de stocks y compras, que es vital para la rentabilidad de la farmacia y para su buen funcionamiento en general. Pero ponerlo en práctica, no nos engañemos, no es fácil. El objetivo de hoy, pues, es ofreceros unos apuntes básicos para que esta tarea resulte lo más exitosa posible. Como todo, es fácil si sabes cómo hacerlo y a día de hoy existen herramientas y metodologías que ayudan a automatizar unos procesos que, por lo general, acostumbran a ser muy engorrosos y que se escapan de la vocación del farmacéutico y de su labor asistencial. Nuestros tres invitados de hoy, que dominan perfectamente estas herramientas y procesos, están dispuestos a ofrecernos su experiencia y sus conocimientos. Ellos son Eva Gloria García, directora comercial en Pulso Informática desde enero de 2020, empresa que desarrolla Nix Pharma, un software de gestión para las farmacias. Eva anteriormente trabajó 5 años como farmacéutica adjunta y 13 en la industria, en compañías como Isdin, Alter y Letifarma. Por su parte, Jesús Campos, que es profesor de vocación en áreas como gestión y organización de empresas, marketing digital para emprendedores y negocios rurales, desarrollo de metodologías de aprendizaje y business intelligence y analítica. Es profesor de todo eso, perdón. También es consultor especializado en la gestión de oficina de farmacia y está detrás de la Comunidad Gestiona, una iniciativa creada con el objetivo de ofrecer recursos de apoyo, formar y resolver dudas a cualquier equipo de oficina de farmacia. Finalmente, contamos también con Javier Pedraza, que a través de Renta Pharma se dedica a acompañar a titulares de oficinas de farmacia para mejorar la rentabilidad. ¿Cómo? Realiza un análisis interno y externo para luego establecer ejes de mejora, prioridades, planes de acción y ejecución. Entre sus tareas, Javier analiza las condiciones pactadas y la negociación con los proveedores para mejorar las compras, se encarga de buscar financiación para compra, reforma o reestructuración o renegocia con acreedores para rebajar los gastos. Además, también forma al personal para que crezcan como equipo, trabaja para optimizar los stocks, analiza las agrupaciones homogéneas y trabaja en la gestión por categorías. Muy buenas tardes a todos, es un placer contar con vosotros. Enseguida les daré la palabra, pero antes quiero recordaros a vosotros que nos estáis viendo a través de la pantalla que podéis formularles todas las preguntas o dudas que tengáis a través de la pestaña llamada Preguntas y que encontraréis en la parte inferior derecha de vuestras pantallas. Simplemente indicáis a quién va dirigida y la desarrolláis. Serán respondidas durante la segunda parte del encuentro tras las intervenciones individuales. Unas intervenciones que empiezan ahora mismo de la mano de Eva Gloria García, que nos hablará, entre otras cuestiones, de los beneficios de realizar una buena gestión del stock y de la importancia de distinguir los principales tipos de aprovisionamiento de los que dispone una farmacia para realizar compras óptimas. Eva, todo tuyo, cuando quieras. El micro, Eva. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Laura, por la presentación. En primer lugar, quería dar las gracias a IM Farmacias por invitarme a participar en este webinar. Es la primera vez que participo en un evento así y, bueno, voy a intentar aportar mi pequeño granito de arena desde mi experiencia profesional de más de 20 años en el sector de la farmacia en diferentes puestos. Bueno,
Como ya sabéis todos, aunque la principal misión de una farmacia comunitaria consista en ofrecer un servicio sanitario, no podemos olvidar que se trata de un negocio con precios intervenidos por el Estado en la financiación de las especialidades, pero un negocio al fin y al cabo. Bajo esta premisa, cada vez más los titulares de la farmacia buscan distintas vías para rentabilizar su negocio, especialmente en los últimos años que llevamos encabezadas sucesivas bajadas en el precio de los medicamentos financiados. Entre estas vías podemos poner el foco en dos muy importantes y que son el objetivo principal del webinar de hoy, la gestión del stock y de las compras. Si nos centramos primero en el stock, he de decir que conseguir un equilibrio en el stock no es tarea fácil, es sumamente complicado. Los expertos hablan, y seguramente mis compañeros lo dirán a continuación, que el stock de una farmacia no debería sobrepasar el 12% de la facturación de esta. Pero no se puede generalizar. No tiene nada que ver una farmacia situada en el centro de una gran ciudad con una farmacia que se encuentre como farmacia única en un núcleo rural. Evidentemente, es muy beneficioso para la rentabilidad de la farmacia mantener un stock de baja rotación, pero nunca puede ser insuficiente, pues podríamos generar faltas en la farmacia y roturas de stock que a la larga pueden provocar la pérdida de clientes o que incluso estos acaben teniendo un mal concepto del servicio que se presta en nuestro establecimiento. No obstante, realizar una buena gestión de stock en la farmacia aporta múltiples beneficios, entre ellos la fidelización de clientes, evitando malas experiencias de compra, como decía antes, evitando dar faltas continuadas de diferentes referencias. Además, nos ayuda en la identificación de los productos estratégicos en la farmacia, realizar un control exhaustivo de abonos y caducidades, facilitar la categorización de la farmacia, optimizar la gestión de las compras y, además, aprovechar al máximo el espacio de que disponemos en la farmacia o botica. Lo primero que debemos tener en cuenta para realizar un buen control del stock en una farmacia es conocer las existencias reales de la misma y para ello es necesario realizar un inventario de manera periódica. Lo habitual es hacerlo una vez al año, pero nunca está de más repetir el proceso para mantener los datos correctos y actualizados. El inventario lo puede hacer el propio personal de la farmacia o puede ser un servicio que subcontratemos a una empresa externa. En cualquier caso, una vez realizado el inventario, se deben volcar los datos obtenidos en el programa de gestión para que éste esté actualizado. Cuando hayamos hecho el inventario, el siguiente paso podría ser realizar una categorización de la farmacia, que seguro mis compañeros después hablan mucho más de los beneficios de esta categorización. Preferiblemente basada en grupos terapéuticos, distinguiendo en ella diferentes familias que posteriormente nos ayuden a obtener de manera más eficiente datos para su posterior estudio, para hacer un análisis del negocio. Llegados a este punto, podríamos dar un paso más en esta clasificación y basarnos en el método ABCD, que está basado en la ley de Pareto, según la cual se mantiene que el 80% de las ventas de una farmacia se obtendrían con un 20% de las existencias de esta. Es un poco hilar muy fino, pero bueno, básicamente se cumple en la mayoría de los casos. Realizar esta clasificación ABCD nos encontramos con cuatro tipos o cuatro grupos de artículos. Los artículos A, que son aquellos que más se venden en la farmacia, generalmente a diario, y son claves en el beneficio de la farmacia. Este grupo suele estar formado por un número muy reducido de referencias y no podemos arriesgar a entrar en rotura de stock de ninguna de ellas, por lo que siempre tenemos que tener una cantidad de stock de estas referencias del doble de a los días que demora su abastecimiento, aunque generalmente tenemos posibilidad de abastecernos de estos productos en el pedido diario que se hace al mayorista. Después nos encontramos con los artículos B, que son aquellos de rotación intermedia que se venden al menos una vez cada 15 días. Suelen representar el 10% del total de las referencias que hay en la farmacia y juntos con los del grupo A representan el 60% de las ventas o de las compras. Su stock debería poder abastecernos como mínimo para
el tiempo que tardan en servirnos nuestro proveedor. Suele oscilar entre 1 y 2 unidades. A continuación tenemos los artículos C, que son de rotación baja, se venden pocas unidades al año y su stock máximo debería ser 1. Supone el 90% de las referencias de la farmacia y, sin embargo, solo el 30% de las ventas. Aunque es paradójico y no sean productos estratégicos, debemos controlar sus existencias porque no nos podemos permitir el lujo de prescindir de ellos en la farmacia, sino daríamos continuamente faltas. Y por último, los artículos D son los que se venden menos de 1 unidad al año, serían los artículos a extinguir. No deberíamos tenerlos en stock y deberíamos pedirlos bajo demanda, salvo que cumplan alguna función estratégica en la farmacia, por ejemplo, si se trata de una farmacia de paso o que la ley nos obligue a tenerlo. Haciendo un poco el foco en estos dos últimos grupos de artículos, los C y los D, para el control de stock de ellos, en Isfarma disponemos de un sistema que permite programar avisos automáticos para advertir sobre artículos que se han comprado hace X días y no se han vendido desde entonces. Es de especial utilidad para no quedarnos con stocks colgados, ¿vale? Se podría utilizar este tipo de aviso para poder devolver el artículo en el plazo que el proveedor establece, que suele estar en el rango de 10 o 15 días. Y de esta forma realizar un seguimiento eficaz de los abonos. Una vez clasificadas las existencias, se podían establecer valores de máximos y mínimos de stocks que luego nos van a servir para articular la solicitud de pedidos. Y ya, esto ya me conduce a hablar de la gestión de compras. Habiendo realizado todas las acciones implicadas en el control de stock, se debería proseguir con una exhaustiva gestión de las compras para que el sistema sea eficaz en su conjunto. No tiene mucho sentido que realicemos un exhaustivo control de stock y luego nos saltemos a la torera todo lo que hemos hecho con una mala gestión de compras. En primer lugar, tenemos que distinguir los principales tipos de aprovisionamiento de los que dispone una farmacia. Por una parte, tenemos los pedidos directos, que son los que se realizan al laboratorio, y por otro, los pedidos de mayorista. Dentro de los pedidos a través de mayorista tenemos la reposición diaria, los pedidos de reposición diaria, los transfer y los transfer diferidos o pedidos en depósito. Es obvio que los pedidos de reposición diaria son necesarios y de hecho son con los que funciona, yo creo, que la inmensa mayoría de las farmacias. Sobre todo teniendo en cuenta que nos permiten ofrecer un buen servicio a nuestros clientes sin tener que sobreestocarnos de ciertas referencias, como hablábamos antes de las referencias C y D, pero también incluso a veces de las B. Por otro lado, no podemos olvidar los beneficios de la compra directa al laboratorio, sobre todo en aquellas referencias de alta rotación, como veíamos antes en las A, donde podemos obtener mejores descuentos y un mayor margen de beneficio. En los pedidos directos, la farmacia se ahorra el recargo del mayorista. No obstante, algo muy a tener en cuenta es el aplazamiento de pago de estos pedidos. Generalmente nos obligan a comprar más unidades de las que necesitamos. Tendremos que tener en cuenta qué aplazamiento de pago tenemos para intentar vender todo lo que compramos antes de pagarlo, o sea, tener una autofinanciación. La opción intermedia sería la del transfer, con menos ventajas en cuanto a descuentos, tampoco implica cargarse tanto de producto y el cliente se beneficia del aplazamiento de pago. Y por último tendríamos el transfer diferido, en el cual la farmacia puede realizar un pedido directo al laboratorio que se deposita en el mayorista y puede ir surtiéndose de él en los pedidos diarios en función de la demanda de ese producto. La modalidad de pedidos dependerá de la farmacia, pues como siempre, cada farmacia es un mundo y cada titular lo gestiona a su modo. Y ahora ya paso la palabra a mi compañero Jesús, que es un experto en el tema y os va a dar muchísimas más herramientas para ampliar conocimientos de gestión de compras y de stock. Pues muchas gracias, Eva. Efectivamente, ahora toca el turno a Jesús Campos, que se centrará en la importancia de tener una sistemática método dentro de la farmacia en general y dentro del ámbito de las compras en particular. Y es que todo está relacionado y cualquier cosa que hagamos o no hagamos tiene repercusión en otra área de la farmacia, ¿verdad, Jesús? Correcto. Cuéntanos. ¿Se me oye bien? Yo creo que sí, porque perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Adelante. Agradeceros también, igual que ha hecho mi compañera Eva, este espacio de conocimiento, de compartir buenas prácticas y formar parte de
panel con vosotros, con Eva y con Javier. Bien, Eva ha hecho una introducción. Yo creo que luego Javier, sin pisarle nada, se va a meter en datos muy concretos. Y fijaros, yo aquí voy fundamentalmente al método, la sistemática, que es lo que quería explicar. Mi objetivo es que voy a poner ya el tiempo para que no se me pase nada, y que os quedéis visualmente con unas ideas muy claras de qué podéis hacer para llegar a esa reunión, que es mi parte, que es esa reunión con los delegados, y previamente qué cosas hemos tenido que hacer. Luego ya Javier os dará su visión en cuanto a números, etcétera, etcétera. Bueno, primera cosa, sabéis que esta presentación luego va a estar colgada por ahí, o sea que lo importante es que os quedéis con la copla y que luego ya podéis verla todas las veces que queráis. Yo siempre lo primero que digo es que todo está relacionado. Aquí arriba pone radiografía de tu proceso de compras, pero en definitiva, cualquiera de las cosas que podría hablar o que pudiera estar encargándome en este momento, hablaría siempre de lo mismo. O sea, todo lo que hacemos en la farmacia tiene un efecto, es decir, un efecto, una causa y un resultado. Es decir, yo puedo decir que peso 90 kilos y decir que bien, pero ya si meto otra cosa, por ejemplo, la altura, y digo que mido 1,60, pues igual ya no está tan bien. Y si me comparo con otros, pues igual todavía peor. Es decir, por eso es muy importante tener en cuenta todos los aspectos de gestión que tenemos en la farma, y que entre ellos, evidentemente, no me puedo fijar solo en una cosa concreta porque afecta más, ¿no? Me he equivocado otra vez. A ver, es la flechita para adelante. Vale. Bien, vamos al tema de las compras. Yo siempre que hablo con mis farmas en el tema de gestión, es algo que Dios, empieza ya ahí como a aparecer marroncitos. Bueno, qué pereza, ya empezaré, pero sabemos que lo tengo que hacer. Pero vamos, yo lo que os animo desde aquí es que no utilicéis la técnica del avestruz. O sea, por mucho que os escondéis, por mucho que lo retraséis, el problema sigue siendo ahí. Lo único que vais a conseguir es que se vaya alargando cada vez más. En algún momento esto, aunque sea algo que os va a costar, hay que afrontarlo. Y lo importante es la sistemática, que esa es la que yo quiero traeros, ¿no? Primera cosa importante dentro del espacio horario que tengo es fundamentalmente que vayáis a vuestra cuenta de explotación y que digáis cuánto fueron las compras contra las ventas. Esto es lo primero que tenéis que mirar. Es el principal gasto variable que tenéis, y imaginar que estáis en una media entre 65 y 70, con el resto, imaginar que fuera 65, con el resto del 35, pues tengo que pagar el resto de gastos fijos, gastos variables, y encima me tiene que quedar algo, que para eso he puesto la farmacia, ¿no? Pues por eso es muy importante ver exactamente de qué estamos hablando. Hay por ahí un montón de estudios de empresas asociadas al sector y habla de una media de un 67%. Esto es como cuando hacemos ese análisis de sangre y colesterol entre 100 y nada. Pues como decía antes Eva, que nos hablaban qué porcentaje tenía que estar el stock sobre las compras. Depende de muchísimas cosas, evidentemente. Cada farmacia es un mundo, ya no digo el tipo, sino cada farmacia. Pero bueno, fijaros que sobre un global de imaginar 800.000 por arriba en ventas o entre 800.000 y 1 millón, por decir algo más o menos, entre ese tramo, y decir que bajo de 67 a 65 o sube de 67 a 70 por una mala gestión, pues estamos hablando de 3, 4 puntitos que puedo meter en la estrategia de mi farmacia y multiplicar, hacer los números. Es tremendamente sencillo, ¿no? Bien, entonces, todo está relacionado. Fijaros, yo me voy a citar aquí. Eva ya ha hablado de ciertas cosas por aquí, evidentemente, porque todo está relacionado. Yo no puedo ir a una negociación con un proveedor sin saber muchas más cosas. De esto posiblemente os hable, seguro que os va a hablar Javier en detalles concretos, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no puedo ir sencillamente poniendo el foco en que me reúno con no sé qué delegado de no sé qué laboratorio. Entonces, todo esto es una estructura que tenéis que tener montado con esa famosa torre de control que llamamos nosotros, y que algunas cosas, es verdad, estas las tenemos que hacer, pues imaginar, algunas trimestral, algunas semestral, algunas anuales, y estas de compras, pues cada vez que se producen, pero hay que hacerlas, hay que hacerlas por lo menos una vez. Y todo esto lo hacemos, fijaros, aquí tengo el cuadrico pequeñico para que tengamos el objetivo de hacer algo. Es decir, todo esto al final se termina en poner el foco en el cliente, y decir, toda esta operación que es hecho es porque hay una estrategia, un plan de ventas, hay un factor de especialización, unas categorías por las que apuesto, un surtido con el que trabajar,
Exactamente, unos laboratorios con los que tenemos que tener una relación cordial, alianza. Ya sé que algunos diréis, ¿quién negocia? Nosotros los laboratorios. Ya, pues ahí está. Luego lo vamos a ver un poquito. Entonces, este es el panel de recomendaciones en la que el resultado de todo eso, como esto tenéis que tener, en la que tenéis unas apuestas por unos laboratorios concretos a nivel estratégico, por unos productos concretos también a nivel estratégico, y esto que hará pues que reduzcamos el número de laboratorios, que reduzcamos también el número de soluciones que podamos tener para una patología concreta, y tener siempre el control de lo que decía Eva, en función de la clasificación aquella famosa que yo no me voy a meter, pues ver qué hay en el mercado, estar siempre atento, etcétera, etcétera, y tener en cuenta que eso, pues bueno, yo he apostado por algo, muchas veces también depende un poco también de qué tipo de producto sea, y ver qué tipo de faltas se pueden producir. Esto a nivel de estrategia se va a controlar. Y esto todo es una técnica que utilizamos en la farma para que al final el resultado de todo esto, todo mi equipo lo trabaje, ¿no? Entonces, con esta diapositiva yo lo que quería explicaros es que esta sistemática de negociación no se trata de ver quién gana y a quién vende. Nosotros, yo me he reunido con muchísimos laboratorios, más que nada con delegados, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando de contrastar metodologías, yo siempre digo, joder, pues si tú vas a negociar y las farmacias tienen que aprender a negociar, pues si estamos hablando de lo mismo, igual conseguimos muchas más cosas. Pero normalmente los laboratorios tienen sus pautas a la hora de hacer una visita, etcétera, etcétera. Y esto, yo lo que sí suelo decir es que ellos lo preparan bien. Claro, es su trabajo. Pues nosotros no podemos ir a una negociación sin preparar absolutamente nada, sin esa reflexión previa, sin una propuesta de pedido, entre comillas, que defienda los intereses de la farma. Claro que sí, ahí con eso preparado. Entonces, vale, ¿cómo lo hago? Bueno, evidentemente, luego os voy a presentar una serie de herramientas, me queda ya hace tres minutines, pero lo voy a hacer. Pero sí que es verdad, y Javier seguro que entra al detalle a saco aquí, pero sí que es verdad que estas 5 cosas como mínimo tengo que llevarlas preparadas. Ya digo que todas estas cosas dependerá un poco de las otras que os he dicho que se revisan con más tiempo. La venta de productos para ver el ritmo de salida, comparar las ventas con las compras para saber cómo están yendo la venta y que me ofrezcan alternativas u ofrecer yo alternativas en el caso de que no vaya bien. El stock y rotación, el stock sobrante que hablaba antes Eva, el stock global, es decir, todo este tipo de datos que se sacan evidentemente de los programas, entre ellos Nix Pharma, pues tenéis que aprender a manejarlos para que esto sea una opción directa ya. Algunos incluso realizan pedidos, ¿no? Todo esto está grabado y lo tenemos preparado, son 10 minutos, no es más lo que tiene que costar preparar esa reunión, digamos, la específica. Una cosa que hay que hacer al año es evaluar los proveedores. Hay que tener una serie de criterios muy concretos en las que tú veas directamente, pues aquí hay un montón de cosas, pero uno de estos tenéis que tener, que de una manera visual sepamos evidentemente cuál es la puntuación que se otorga a cada laboratorio por muchísimas razones, ¿no? Por los precios, por el producto, por la gestión, en fin, por un montón de cosas, incluso tener un ranking de laboratorios, ¿no? Y todo esto al final, lógicamente, hablando un poco de gestión, no siempre pensando un poco que tenéis una gestión de categorías perfecta y que se supone que empecéis a delegar tareas, etcétera, etcétera, lo importante es que todo el mundo lo haga de la misma manera y a que nadie se lo olvide nada. Ya sé que muchas veces esto es algo que está en el tejado del titular, pero es cuestión de método. Es cuestión de sistemática, de decir, joder, si a mí me dicen lo que tengo que hacer, no soy un tuercebotas, sino que domino mucho la farmacia y, joder, encima trabajo aquí, luego la tengo que defender, si no se me olvida absolutamente nada, algo que hayamos pactado, pues será lógico que en algún momento pues pueda también yo, digamos, afrontar un proceso de este tipo, ¿no? Y aquí algo fundamental es tener un panel de control, que lo podéis tener en el programa, lo podéis tener en Excel, pero un panel de los que llamo no perder de vista. Es decir, que todo el mundo tiene que estar concienciado que tiene que alimentar absolutamente esto para tener mensualmente una visión global de lo que está pasando, no solo con las compras, sino todo, he dicho, a todo lo que afecta al resto de cosas, de áreas de sistemas de gestión, ¿no? Esto al final se trata de pensar en un proceso, el que sea, pero que lo tengáis ahí de claro, un proceso de cosas que hay que hacer antes de gestionar la cita y de cosas que tenéis que hacer ya justo en el momento de reflexión previa. Esto pues lo vais a tener ahí, este es un proceso que utilizamos habitualmente y que, bueno, en definitiva, con la lista de chequeo y calibración de proveedores, pues me permite tener una seguridad de que, bueno, voy a ir preparado a una reunión que la persona que va a estar enfrente va bien preparado.
Ya para acabar, pues sencillamente ofreceros, como sé que esto lo vais a convertir, espero que os aporte mucho, una revisión de puntos claves. Hay muchos más, pero claro, lógicamente hay que centrarse, hay que poner el foco, porque hay que hacer muchas cosas, pero cosas que nos dice, oye Jesús, que hay que, pues mira, anualmente todo esto, trimestralmente, mensualmente y por compra y por laboratorio, pues tener este tipo de control. Y todo esto al final es para tener un equipo que todos rememos en la misma dirección. Yo siempre digo, hacer en la farmacia tiene que ser sencillo y la mejor manera es identificar todo, tareas, etcétera, etcétera, para que todo el mundo lo haga de la misma manera. Y bueno, pues Laura, me he retrasado un minutico y medio, pero bueno. Nada, se te perdona, Jesús. Paso a Javier, la papeleta, que seguro que os va a versar perfectamente todo esto con médicos. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, finaliza la ronda de intervenciones individuales Javier Pedraza, que nos mostrará casos de éxito reales para que podamos comprobar cómo puede llegar a mejorar una farmacia que tiene un buen control del stock y de las compras. Javier, somos todo oídos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí. La verdad es que me estreno en este tipo de eventos, es mi primero, o sea que espero que me perdonéis si no tengo tanta soltura como mis compañeros. Bueno, la gestión de compras y la gestión de stocks. Todo esto no se entiende si no se sabe vender. O sea, lo más importante para mí y para las farmacias donde yo estoy trabajando es tener clarísimo qué es lo que se quiere vender y qué tipo de cliente tienes. Y todo lo demás va en función de eso. Es decir, si situamos al cliente en el foco y hacemos bien y lo tratamos bien y tenemos un buen surtido y ese surtido tiene un precio competitivo, es muy probable que ese cliente vuelva. Para vender bien es necesario comprar bien, pero si compras barato y no gestionas tus stocks, la rentabilidad se caerá. Por eso, lo más importante por donde tenemos que empezar es por un plan de marketing. El plan de marketing nos dirá, como tenemos poco tiempo y muchas tareas que hacer, por dónde empezar y qué es lo prioritario. Y siempre tenemos que pensar a largo plazo. En el largo plazo, ¿qué veremos? Tenemos que saber ahora mismo dónde estamos y en el largo plazo es dónde nos proyectamos y dónde queremos ir. Después también os enseñaré unos indicadores muy sencillos. El tema de stock, cómo gestiono yo los stocks. Hablamos de surtido, cómo se compran los mayoristas, laboratorios, el pricing y, muy importante, el equipo. Si no tienes un equipo que esté implicado, alineado con tu misión y que tenga ganas, pues todo lo que venga a continuación no servirá de nada, porque estaremos siempre con entradas y salidas de equipos y formando y perdiendo el tiempo. Por tanto, es prioritario el equipo. El plan de marketing, muy fácil. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y luego simplemente planes y indicadores para ver si me alejo o me acerco a aquellos sitios donde quiero ir. La técnica del taburete. ¿En qué consiste? Tengo poco tiempo, tengo que hacer muchísimas cosas, no sé si por dónde empezar, te viene un comercial y te dice con un 5% más si me compras 1000 unidades, todo está un poco relacionado, es decir, el taburete tiene que estar equilibrado, son 3 patas, una es el tiempo, la cantidad de pedidos que hago, la cantidad de recepciones. No es lo mismo hacer 4 pedidos al año de 100 proveedores que uno de esos 100 cada mes. O sea, pasaríamos 1.200 pedidos a 400. Por tanto, el tiempo para mí es tan importante como la inversión y la rentabilidad. La rentabilidad está claro, mientras más compras, más descuento te hacen. Pero a veces, un 3% más, si te quedas 1000 unidades, pues te penaliza muchísimo la inversión. Y hay farmacias en las que tienen mucha tesorería y esto no es un problema, y hay otras farmacias que no. Por tanto, la técnica del taburete lo que te dice es, se ha movido esto, comprar justo para no tener luego problemas ni de tiempo de recepciones ni de problemas con el banco con las cuentas bancarias. Otro apunte, la rentabilidad depende del margen y la rotación. De nada sirve comprar muy bien con un margen de un 50% si luego esos productos no te van a rotar.
yo en las novedades de los comerciales que siempre me vienen y me dicen, ha salido un nuevo producto, compra 50, yo lo que hago es, pongo máximo y mínimo 1 y en función de la venta luego compraré directamente y voy comprando al mayorista. O sea que es muy importante no cargarse al principio porque no sabes si esa venta va a salir o no. Tenéis que tener claro unos indicadores y tenéis que hacer la evolución, porque si tenéis un plan de reducir los stocks y no tenéis indicadores, pues no sabéis dónde estáis. Entonces, los indicadores óptimos, antes Eva decía el 12% de facturación, yo estoy trabajando con farmacias que están en el 10% de facturación. ¿Qué quiere decir esto? Si vendes 1 millón de euros, no tendrías que tener más de 100.000 euros de stock. ¿Vale? El margen por encima del 35% en farmacias de menos de 1 millón de euros de facturación. Y clasificación del ABCD. Aquí lo que estáis viendo es que la E, que son artículos que no rotan nada y no se venden nada en todo un año, no te aportan nada a la venta. Por tanto, te podrías haber ahorrado esos 57.000 euros que podrían tenerlos en el banco. ¿Qué más indicadores? Lo mismo, pero por categorías. Aquí tenemos las categorías, los días, las ventas y el tanto por ciento de margen. Y lo mismo con el ABCD por categorías y sobre todo tener el detalle muy controlado de los artículos ES. Esto lo hace el programa de gestión. Si tenéis Formatic, por ejemplo, es el análisis ABCD y seleccionáis un laboratorio o podéis hacer compras de aprovisionamiento, lo ordenáis de mayor a menor ventas y también estáis localizando los artículos DES. Lo mismo por el laboratorio, sobre todo cuando se hace la preparación del laboratorio, estos indicadores hay que tenerlos muy claros, porque si tú estás con ese laboratorio que lo has considerado como partner y estás creciendo en ventas, pues tienes un poder un poquito mejor, una posición mejor, más cómoda a la hora de negociar que si estás bajando en ventas. El inventario. Ya había comentado Eva que es importante hacer un inventario. Yo aconsejo hacerlo una vez al año en general. ¿Por qué? Porque en las farmacias donde hemos hecho inventario a veces nos hemos encontrado que faltan 50.000 euros y no sabemos si es porque hay mucho robo o hay muchos errores o qué es lo que está pasando. Entonces, el dinero está perdido. Lo único que hay que hacer es aflorarlo, porque si no lo afloras vas a pagar más impuestos. Por tanto, ya tienes una doble pérdida. Por un lado, has perdido dinero porque no sabes que te lo han robado, y lo segundo es vas a pagar más impuestos porque no has ajustado el stock. Entonces, para el equipo también es importante hacer el inventario porque se arregla muchos desajustes. Muchas veces están todo el equipo buscando un artículo que no encuentran porque dice el sistema que hay uno, pero no se encuentra. Por tanto, todo eso desaparece con el inventario. Si después de hacer el inventario siguen apareciendo problemas de stock, hay que ir al día a día con el método 123 Plus en la recepción. También hay que bloquear las modificaciones de stock para que haya un responsable que sea el único que hace las modificaciones y que se encargue de investigar los motivos. ¿Qué hacer con los artículos DES, aquellos que no tienen venta? Pues hay que hacer estos 4 pasos. Primero, localizarlo. Si no lo localizas, hay que poner stock a 0. Segundo, visibilizarlo, ponerlo en la tienda para que todo el mundo lo vea. Tercero, promocionarlo. Si te ha costado ese artículo 3 euros, pues no le pongas un precio de venta de 6 euros, rebájalo a 3 euros. Y por último, recomiéndalo activamente. Si lo pones en tienda y todo el personal sabe dónde está y además le pones una prioridad de venta, pues hay más probabilidades de que se venda. Y la última alternativa sería, si todo esto lo has probado y no funciona, hay que devolverlo al laboratorio. Trabajando el surtido se trabaja lo que son las compras y se trabaja lo que son los stocks. Aquí vais a ver, marcados en negro, esos son todos los jarabes, ¿vale? Y esta es la categoría de jarabes. Claro, yo tengo toda la farmacia categorizada, porque entro en la categoría y gestiono. Aquí lo que estoy viendo es, me sirve para comprar. Ahora me viene la campaña de invierno y quiero saber qué stock tengo de jarabes y qué he vendido en el último año de jarabes. ¿Para qué? Así veré cuánto tengo que comprar de jarabes. Pero además me sirve también para, aquí veis una columna que pone Boom,
que es el beneficio unitario que deja cada artículo. Y he señalado, por ejemplo, uno que pone 6,20 y otro 6,20, que es el que más beneficio unitario deja en función de las compras que se hayan hecho. Entonces, gestionar el surtido, empiezo primero por los Ts, los artículos negros, que lo que hago es máximo y mínimo 0, no los quiero tener más, los quiero sacar del surtido. Además, estos los pongo en el lineal, en la parte prioritaria, para que se vendan como primera opción. Y una vez que se han vendido, se cobra el dinero, se genera la tesorería, pero no vas a comprarlos más. Cuando ya me he liquidado todos estos, iré a los prioritarios, ¿vale? Que son estos que pone aquí 6,20 y 6,20, que coincide que son, también tienen un margen alto, pero no porcentual, el porcentual es más bajo. Aquí el porcentual más alto quizás sea Cinfatos, en este caso, de esta farmacia. Tiene un 66%, pero tiene 5 euros. Entonces, yo ordeno las prioridades en función de esto. Artículos negros, des a liquidar. Ya no quiero tenerlos más, los quito del surtido. Luego, y esos serían los prioritarios para vender, en la primera opción. Después, cuando esto se haya vendido, la siguiente opción que sería los prioritarios verdes, que son los que yo he considerado a ese laboratorio como partner y son los que más beneficio pueden dejar, unitarios. Después pondría los EFPs en el lineal. ¿Por qué? Porque cuando llega el cliente, ve el FP que están haciendo publicidad y entonces dice, ay, yo quiero esto, que me recuerdo que yo quiero este jarabe o quiero este producto. Y luego ya vuestra técnica de intentar venderles las propiedades y las mejoras que tiene el que vosotros habéis elegido como prioritario en lugar del FP. Entonces, haciendo esto, trabajando el surtido, sabes qué tienes que liquidar, ¿vale? Por tanto, estás gestionando los stocks, sabes qué tienes que comprar, a qué laboratorio y qué cantidad. ¿Cómo comprar a los mayoristas? Bueno, la oferta de los mayoristas es muy parecida en todas, ¿vale? Todos los mayoristas tienen una oferta bastante parecida. Pero hay dos mayoristas que trabajan muy bien lo que son las plataformas. Entonces, para mí, en las farmacias pequeñas, de menos de 1 millón de euros, que no tienen poder de negociador tan grande como una farmacia mucho más grande, es importante que se haga un mix entre mayorista y grupo de compra. Necesita un grupo de compra para poder comprar con descuento pocas cantidades. Y esa yo creo que es la mejor relación que hay para trabajar farmacias pequeñas, porque si no, tienes que hacer pedidos a laboratorios con cantidades muy grandes que te van a dar descuento, pero te penaliza muchísimo la inversión y al final la rentabilidad también te penaliza también mucho. Entonces, no voy a decir cómo se establecen los máximos y los mínimos, porque ya Eva lo ha estado comentando, ¿vale? Pero al mayorista yo compro lo que es todas las especialidades y todos los genéricos. Los genéricos a través de la plataforma. Y la plataforma porque está negociada a PVL con el descuento. ¿Qué beneficios tiene la plataforma? Tú negocias con el laboratorio, imagínate, con Cinfa, pones un descuento de un 40% en todas las moléculas, te ponen todo el vademecum de ellos, por tanto, compres o no compres, tú tienes ahí un sitio donde pidas lo que pidas, va a venir con el máximo descuento y a PVL. Entonces, no hace falta que hagas un pedido grande. El stock lo tiene el mayorista y tú tienes el dinero en el banco. Y te suministran junto al pedido diario. Pides una amoxicilina, te suministran una amoxicilina. No te tienes que quedar 5 amoxicilinas para cubrir las ventas de un mes. Si te cuelgan el pedido con todo el vademecum y estos negativos, evitas el goteo. Y goteo se pierde mucho dinero, porque si tú tienes, por ejemplo, un laboratorio principal que es Cinfa y te está dando faltas, pasas al segundo, que a lo mejor no tiene negociada la cantidad y no tienes stock, y te lo suministra el mayorista sin descuento. Entonces, si negocias con los dos laboratorios que te cuelguen todo el vademecum y estos negativos, compres a quien compres, siempre te vendrá con descuento. Y la rentabilidad aquí se nota muchísimo. Luego, todo lo que compras por la plataforma normalmente tiene un periodo de pago un poco mayor y es gratis. ¿Qué ocurre en las bajadas de precios? Pues que no te engancha tanto stock. Y además el laboratorio de genéricos normalmente te suministra un mes antes a precio nuevo.
Por tanto, también tienes un mes que tienes más margen. Si el cliente deja de venir y tú has comprado, por ejemplo, yo que sé, 25 amoxicilinas para cubrir la venta de 3 meses y dejan de venir ese cliente, pues, ¿qué haces con todo ese stock? No lo puedes sacar. En cambio, con la plataforma, pidiendo una, si no viene, solo tendrás una por vender. El único problema que tiene la plataforma es que te cobran un cargo logístico adicional. Pero bueno, vale la pena por todo lo que ahorras del boteo. Los genéricos. ¿Cómo rentabilizar también el tema de los genéricos? Pues lo mismo que he hecho con el surtido me sirvió también para analizar las agrupaciones homogéneas. Por ejemplo, aquí tenemos la torvastatina, 40 por 28 y todos los laboratorios. Me dice cuántas unidades tengo de stock, cuántas unidades estoy vendiendo, los márgenes, los máximos y los mínimos. Y esto me sirve para tomar decisiones también. Por ejemplo, marco en negro aquellas referencias que tienen máximo y mínimo 0, pero tienen una de stock. ¿Qué hago con estas? Pues depende si tiene la farmacia de robot o tiene cajonera. Si tiene cajonera, cojo esa referencia y la pongo delante de la torvastatina Cinfa, que es la que más se vende, ¿vale? Y le pongo un POSIT. Todo el equipo sabe que la torvastatina Sandoz, hay que sacarla en primer lugar y así ya nos la quitamos del stock que es de. También me sirve para decir cuánto estoy vendiendo de marca y cuánto estoy vendiendo del laboratorio asignado como prioritario, que en este caso sería Cinfa. ¿Qué margen me está dejando? Fijaros que la marca es un 32 de margen y el genérico un 63. Veo cuánto se está perdiendo. Fijaros, el margen total son un 55%, tendría que ser un 66%. ¿Vale? O sea que esto me sirve para, trabajando lo que es las agrupaciones homogéneas, me sirve también para depurar los stocks, agrupación homogénea de los que no se venden y priorizar la venta de los que sí que se venden. Javier, Las ¿cómo lo compras tenemos? directas. Vale, pues ya acabo. Las compras directas nada, porque ya ha estado también Jesús hablando, el proceso que hay. Y Vale. ¿cómo me gestiono las compras directas? Tengo una relación de los laboratorios y digo qué tipo de compra hago, si es por plataforma mayorista. Y los que tienen Pharmatic, para verlo rápidamente, lo que hago es un compra-reaprovisionamiento para 30 días. Si no me sale nada a pedir, por ejemplo, pondría en la columna de noviembre en verde y así ya sé que voy por delante de las faltas y no voy a dar faltas. Así me gestiono las compras y no tengo tantos problemas de desabastecimientos o de faltas que luego me tiene que comprar el mayorista. Y por último, lo que hacemos en la farmacia es el pricing, es decir, de todos aquellos códigos que el precio es variable, ¿cómo calculamos el precio? Entonces, aquí nos basamos también en mucha información que nos dan los mayoristas o el sistema informático del precio de moda, el precio mínimo, y en función de esto fijamos los precios. Y ya está, ya sería todo. Entonces, devuelvo la palabra a Laura, ya será para despedir. Muchas gracias, a todos. Javier, y perdona que te haya cortado un poquito. Tranquila. Pues bien, terminada la primera parte del IM Meetings, vamos a inaugurar ahora un turno de preguntas dirigidas a cada uno de los participantes. Siguiendo con el orden que hemos seguido anteriormente, Eva, cuéntanos cómo se puede llevar a cabo la gestión de stocks desde el software de la farmacia. Bueno, pues eso, me imagino que será una pregunta que se estará haciendo muchos de los asistentes. Y aparte, por añadir algo más de lo que han indicado mis compañeros para un poco fortalecer más la metodología, comentar que el programa de gestión es un poco la clave en la que nos tenemos que basar para realizar ese apoyo en la gestión de las compras, ¿vale? Y esa gestión de los stocks. En concreto, en Nisfarma, para poder ajustar las necesidades de stock de los productos y la compra de estos, en un principio se implementó un sistema de cálculo y posterior actualización de stock mínimo en función de la demanda más reciente de esos productos. Adicionalmente, pues, a este proceso se incorporó la posibilidad de realizar el cálculo de stock mínimo en función de la clasificación ABCD de los productos que hemos comentado antes, que también nos la haría el propio Nisfarma. Una vez establecida esta clasificación,
podemos realizar el cálculo de stock mínimo ejecutando esa actualización de stock mínimo de manera completamente personalizada y programable, ya sea de manera diaria, semanal, mensual, para que se haga completamente automatizada ya en función de las necesidades de la farmacia. O sea, en resumen, para realizar una actualización automática de stock mínimo se realizaría en 2 fases. Primero, en la clasificación ABCD, que la hace el propio sistema de gestión, en este caso Nisfarma, y posteriormente se haría el cálculo de stock mínimo en función de su clasificación y de los criterios aplicados para cada segmentación A, B, C o D, además de tener en cuenta también la demanda más reciente de estos artículos. Pero ya digo que básicamente para la gestión del stock y de las compras tenemos todas las claves dentro del propio sistema de gestión y simplemente habría que seguir los procedimientos que nos han indicado mis 2 compañeros. Pues muy bien, Eva, muchísimas gracias. Jesús, una pregunta para ti. ¿Hay alguna manera de reducir los niveles de stock con seguridad? Bueno, ahí yo siempre he dicho que es un tema de método. Fijaros, Javier, qué exposición más detallada ha hecho, volcando datos, en fin, a unos Exceles que utiliza en su sistema de gestión. Yo siempre he dicho que es importante, primero, utilizar una calculadora, lógicamente, pero por si acaso un día nos quitan la calculadora, entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es una metodología muy concreta. Lo importante es que hagáis una lista de chequeo concreta, sobre todo voy a poner bastante énfasis también en lo que ha dicho Javier sobre el stock D, que es algo que penaliza tremendamente mucho, y aquí ya una vez que lo tienes localizado, fijaros también que ha hablado Javier del inventario, que esto también es algo que habitualmente pasa, pues parece que tengo pero no lo tengo, o tengo más de lo que dice que tengo, o al revés. Entonces, ¿ves? Son una serie de cosas que están relacionadas entre sí, como decía en mi exposición, que hay que tenerlas muy claras desde el principio. Es decir, los datos es lo que me lleva a tomar decisiones, sí, pero que los datos que sean reales. O sea, el primer consejo que daría yo es la validez de los datos. Sencillamente liaros la manta con un proceso muy, muy claro, para que todos estos datos, ese stock ABCD, en fin, bueno, ya intervienen muchas más cosas. Ya Javier ha hablado del surtido, Eva ha hablado del programa y de la tecnología que tiene pues, para apoyar. Yo os hablo de una metodología, de una sistemática, una lista de chequeo, y que esto para mí la clave es hacerlo de poquito en poquito. Es decir, si nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues pasa lo que pasa. Y por eso es importante tener esa lista de chequeo, tener un calendario específico de revisiones. Cada pedido, que es el último puntito el extremo de la cuerda, pues hay que tenerlo muy claro y aprovechar a hacer directamente ya pues ese control de stock, y a partir de ahí subir, oye, semanalmente una categoría en función de mi estructura, mensualmente una patología en función de mi estructura. Luego, trimestralmente, ya hago una revisión global, y si veo que aquí pues, hay bastantes diferencias entre lo que existe en las cajoneras, o lo que nos dice el robot, o lo que nos dice el programa, pues ya, como bien ha dicho Javier, hay que liarse la manta y hacer un inventario. Es que no queda otra. Primero, tener unos datos fehacientes, claros y buenos, que me permitan tomar decisiones. Y a partir de ahí hay distintas metodologías de apoyo a los clientes, que si los post-it, que si los Exceles con rayitas. Digamos que cada maestrillo tiene su librillo, y esto es importante tenerlo en cuenta, pero la base es que eso, sea lo que utilicemos, que no sea papel mojado, que sea algo que el equipo esté entrenado y que se lleve a rajatabla, y que la labor nuestra, digo la del titular, es precisamente defender con uñas y dientes esa metodología. Muy bien, Jesús, ha quedado clarísimo. Javier, desde el público nos han hecho llegar una pregunta para ti, concretamente Carlota. Comenta lo siguiente: yo tenía entendido en el uso de la plataforma, al acabar el plazo establecido de compra, que ésta te envía todo lo acordado, aunque no lo hayas pedido previamente. En tu ejemplo comentas que solo te harías con una amoxicilina y yo pensaba que te enviarían las 50 acordadas. Bueno,
hay mayoristas y mayoristas, ¿eh? Esto depende mucho del mayorista y depende mucho del laboratorio. Lo último que se está haciendo, y sobre todo con laboratorios de genéricos, es que te permiten colgar todo su vademecum en la plataforma del mayorista con cantidades de -1 en todo. Con eso, cuando vence el pedido, que además la vigencia del pedido intentamos que sea de 1 año, es decir, el día 1 de enero yo negocio con Sandoz todo su vademecum en la plataforma con stocks negativos, el 50% de descuento, y el día 31 de diciembre del año siguiente no me vendrá nada a la farmacia porque todo es negativo. Entonces, esa es la mejor manera de gestionar lo que son los stocks y las compras. Y se reduce el goteo. Entonces, hay laboratorios que no quieren, aunque el laboratorio y mayorista lo tengan acordado. ¿Por qué? Puede ser que el comercial no cobre comisiones de ese pedido. Entonces, depende de tus habilidades y tu potencial que tenga con ese laboratorio. Si se ven amenazados de que vas a cambiar a otro laboratorio porque tu manera de comprar es esa, al final te lo hacen. Y te digo que hay mayoristas que no lo hacen y tendrías que trabajar con un mayorista que sí que lo hiciera y con un laboratorio que también, porque te gestiona muchísimo. Y tu vida, tu día a día, tienes que... Imagínate que si hay 80 laboratorios que hacen los pedidos directos, se te puede reducir en 30 que haces esta manera de trabajar. O sea que te simplificaría muchísimo la vida. Pues muy bien, Javier, ha quedado claro. Muchas gracias. Seguimos con el turno de preguntas para Eva. Eva, desde tu experiencia profesional, ¿por qué tipo de pedido te decantarías si fueras la responsable de compras de una farmacia? Pues, a ver, como he dicho antes, todo depende del tipo de farmacia en la que estuviera, porque hay miles de tipos de farmacia. Yo creo que, como decía antes Jesús, cada farmacia es un mundo, no hay una clave del éxito que sea aplicable para todas, pero quizá pues por mis años de trabajar en la industria, yo soy muy defensora de los pedidos directos. Ya sé que no son aplicables para todas las farmacias, pero ya no solamente por el hecho del pedido y de las condiciones en sí, tengo claro que no se puede una farmacia cargar de referencias y en volumen de ellas de género que no necesita, ¿vale? Pero le doy otro valor añadido al tema de los pedidos directos y es la atención personalizada del delegado que vista la farmacia, que muchas veces no solamente viene a vender el producto, a veces realiza una tarea de merchant en la farmacia, te coloca el producto, te da formación, te informa de las novedades, y yo creo que aunque sea para un determinado grupo de referencias de la farmacia o algún tipo de familias, no se debe perder los pedidos directos. Y además, haciendo un poco alusión a la pregunta de la espectadora, decir que ahora, por ejemplo, con nosotros en el programa tenemos la posibilidad de guardar las condiciones que se pactan con el delegado en cuanto a cantidades, descuentos y demás. Antiguamente se llevaba todo escrito en una hoja y te dejaban el albarán, la copia, y esto ya pasó a la historia. Muchas veces graban ellos el pedido en el iPad o en la tablet, lo que lleven, y no se queda nada en la farmacia. Y ahora desde el programa nos podemos guardar esas condiciones para que luego no nos encontremos con sorpresas a la hora de recibir el pedido. Evidentemente, dicho esto, entiendo que el pedido a través del mayorista es necesario por los servicios que prestan en la farmacia. Todas las farmacias, creo que de España, como mínimo, tienen un servicio diario, algunas 2, 3, incluso 4, y evidentemente este pedido no va a desaparecer jamás, pero siempre hay que buscar un equilibrio y alternarlo con los pedidos directos. Y ya digo que sobre todo en referencias o en artículos del tipo A que tienen muchísima rotación y que pueden ser estratégicos para mejorar la rentabilidad de la farmacia. Muy bien, Eva, muchísimas gracias. Jesús, ¿cuánta importancia dirías que tiene conocer bien al paciente cliente de la farmacia para lograr una buena gestión del stock y realizar, evidentemente, unas compras
con sentido. Bueno, antes de nada me gustaría rematar la preguntita que ha respondido Eva, porque va a estar hilada con la mía, y efectivamente, es decir, yo mi intervención la he basado fundamentalmente en los pedidos directos, pero sí que es verdad, igual que Javier comentaba antes que van cambiando cosas, la verdad es que los mayoristas también se están poniendo las pilas. Nosotros no vamos a decir nombres, pero yo trabajo fundamentalmente con dos, vivo en la zona norte y se acabó, ya no digo nada más. Y está claro que ellos, bueno, pues antes tenían una posición dominante, tienen gente muy preparada y cada vez se esfuerzan en ofrecer más servicios de todo tipo a sus asociados. En realidad, que no te acuerdes de mí cuando tengas que renovar o cuando tengas que esto. O sea, que es muy importante integrar en tu estrategia pues una buena relación también con los mayoristas. Dicho esto, lo que he dicho de toda la estrategia de compra, reunión con delegados, etcétera, etcétera, terminaba en ese panel de recomendaciones. Es decir, Javier lo ha dicho también antes, hay que comprar para vender y no vender para luego a ver qué compro. O sea, la estrategia tiene que partir de la farmacia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que conoces pues, el tipo de clientes, y esto es en la estrategia, en el canal de revisiones, esto es una vez al año, con una metodología muy concreta. La competencia, ¿qué es lo que hace? Me empieza a dar mordiscos, me empieza a quitar. Competencia no son solo las farmacias, es decir, empiezan a aparecer otros que empiezan a tener y no digo nombres, pero empiezan a tener sus stands ahí para vender cosas que antes las vendían la farmacia y que ahora, pues tienen una mejor metodología, el tema de pricing, el entorno demográfico, qué oportunidades están saliendo ahora. Es decir, yo monté la farmacia hace 15 años, pero anda que no han cambiado las cosas y no puedo seguir con la misma. Entonces, esa estrategia me la tengo que revisar. Las categorías, si cumplimos o no objetivos, si hay productos nuevos, hay que estar atento, hay que montar una estructura para tener esa torre de control y visualizar. Y todo esto metido en una especie de cajita, de ahí sale esa estrategia de venta. Y en esa estrategia de venta ponemos el foco, como bien ha dicho Javier también, al cliente. Y entonces, cuando yo voy a una farma, y yo no soy titular, ni soy farmacéutico, aunque llevo mucho tiempo trabajando con ellos, pero es verdad que no es lo mismo ir a comprar algo a la sección de no sé qué, por decir algo, Carrefour, que me va a atender una reponada, que voy a ir a pedir un consejo, que esta es la base, la importancia de prestigiar a esa persona que está enfrente, que es una persona muy formada, una persona que ha estudiado para eso y que se encuentra, entre comillas, también dirigiendo una empresa, ¿no? Entonces, apostar por una estrategia de decir, bueno, conozco a mis clientes, conozco a mis alianzas, que son los laboratorios mayoristas, entre otras, para empezar, y voy a hacer de intermediario con mi consejo, es decir, sabiendo un poco mi criterio que tengo, ¿no? Y ahí interviene solucionarle un problema, hablaba Javier de la categoría de resfriados, gripes, tos, etcétera, 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 pues tener una estrategia montada de decir, bueno, yo voy a solventar una necesidad que tiene mi cliente, confía en mí, es decir, que yo lo que le voy a ofrecer lo he estudiado perfectamente, he visto todo y encima también es rentable, claro, lógicamente, con números para mi farmacia, pero no por aumentar la rentabilidad de mi farmacia voy a ofrecer un producto que no me llena. Tiene que ser un producto en el que yo considere, pues uno de los criterios en la valoración de los proveedores era precisamente esa, ¿no? Es decir, un catálogo, un vademecum de calidad tremenda, ¿no? Que yo pueda afrontar pues cualquier tipo de duda. Y luego pues esa formación para que todo el equipo funcionemos de la misma manera y cuando alguien viene por un problema concreto, tengo una gripe, tengo no sé qué, pues saber exactamente en qué orden voy a ofrecer mis productos, teniendo en cuenta también, por ejemplo, como hablaba Javier, alguna estrategia, por si acaso se me ha colado algún D por ahí, etcétera, etcétera, tener esa estrategia, pero lógicamente pensar en el cliente. Muy bien, a solicitarle darle una solución en el orden que yo quiera, que yo considere, porque es bueno para la farmacia, pero siempre pensando en que le estoy ya solucionando un problema, no solo es el que tiene, sino que en definitiva, pues si tiene gripe, pues igual tiene dolor de garganta o tiene tos o tiene no sé qué y ya tengo la estrategia montada, todo el equipo la sabe, de que bueno, que hay una serie de rutas, pues para que, bueno, el cliente pueda solventar sus necesidades, que es lo que nos importa en un principio. Y si eso es compatible con ser rentable, pues miel sobre hojuelas. Pues sí, desde luego, Jesús. Terminamos con las preguntas con Javier, que tienes dos pendientes de parte de la audiencia. Javier, te las voy a formular, ¿de acuerdo?
Belén nos pregunta ¿a qué te refieres cuando hablas de productos E? Bueno, es el ABCD, ¿vale? Algunos programas informáticos tienen una clasificación que no solo clasifica los productos por las ventas en 4, sino que las han doblado y ahora hay 8 categorías. Bueno, yo había puesto una más, en vez de 4 eran 5. Los E para mí son aquellos que no tienen ningún tipo de venta en los 12 últimos meses. Los A's son los que se venden media unidad al día, de venta media diaria. Los B's son los que se venden 0,1 veces al día, es decir, una vez cada 10 días. Los C son los que tienen ventas hasta 6 meses, los D serían los que tienen ventas hasta un año y los E es que no tienen ventas. O sea, es una clasificación más pues para tomar decisiones para cada categoría de productos diferentes. Solo era eso. Muy bien, Javier, clarísimo. ¿Y tienes otra? Javier Aznares dice lo siguiente. Has mencionado el método 1, 2, 3 más o plus, no sé cómo se pronuncia. ¿En qué consiste brevemente? Bueno, esto se lo he copiado yo a Sergi Bardaji, que si tenéis la ocasión de seguirle, yo aprendo muchísimo con él. Y él lo que dice en este método es que en la recepción, cuando se está recepcionando y pasas el artículo por escáner, te fijas en el stock que te dice el programa. Si te dice stock 0, lo pones, por ejemplo, en la mesa, pones POSIT 0, 1, 2 y 3, lo pondrías en el 0. Si te ves en el programa que te pone 2, pues lo pones en el POSIT de 2. ¿Qué quiere decir esto? Cuando luego vas a la cajonera, coges los artículos que pones en el POSIT 0, no tiene que haber ninguno en la cajonera. Cuando lo has puesto en el POSIT de 1 y vas a la cajonera, tiene que haber 1. Y así detectas muchos de los problemas y descuadres de stock en el día a día. Eso en el momento que hay muchos problemas de stock. Yo esto lo estoy haciendo en algunas farmacias y, claro, no es una cosa que se tenga que estar haciendo de por vida porque si no la farmacia tiene un problemón. Porque, claro, no vas a estar contando siempre la misma amoxicilina cada día que te entra el método 1, 2, 3. Lo que sí que aconsejo yo es hacerlo durante una semana o 2 semanas y si se encuentran muchos errores hay que tomar medidas más drásticas. No hacerlo siempre esto, porque esto es un colapso también para la recepción. Pero sí que te da una idea de cómo tienes el stock. Muy mal o bien, si no hay ninguna corrección. Muy bien, Javier, muy interesante. Pues nada, hasta aquí el turno de preguntas. Llega ahora el momento de las conclusiones finales. Os voy a dejar unos minutos a cada uno para eso, para concluir y despediros. Eva, cuando quieras. Vale. Pues nada, yo creo que esta tarde se han puesto sobre la mesa temas muy interesantes para mejorar el stock y la gestión en general, las compras de las farmacias. Mis compañeros han explicado muy detalladamente las metodologías y ahora falta que ya cada uno lo aplique a su realidad en las farmacias. Y yo, para concluir, quería invitar a todos los participantes y a todos los que vean el vídeo a no dejar de explorar e indagar en el programa informático, ¿vale? Yo, evidentemente, voy a defender al que represento, que es NIS Pharma, pero creo que en la mayoría de casos se utiliza muy poquito y se desconoce todas las posibilidades que nos ofrece el programa. Al final, toda la información de la farmacia acaba depositada en él y nos brinda mucha ayuda para tema de gestión de stocks, para solicitud de pedidos, etcétera, y de una manera cada vez más automatizada, ahorrándonos mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza. Y bueno, dicho sea de paso, aprovecho también para hacer ahí una cuña publicitaria, es decir, que la semana pasada inauguramos la Academia NIS Pharma, en la que todos los usuarios de NIS Pharma podrán encontrar diferente material, píldoras formativas, grabaciones de webinars, vídeos tutoriales, y es una manera de complementar la formación que ya disponen de manuales en el propio programa, pero de esta manera más sencilla, quizá más intuitiva, a modo de pantallazos y breves explicaciones, pueden aprender funcionalidades del programa que seguramente muchas de ellas
no conocerán. Y bueno, muchísimas gracias a IM Farmacias por invitarme a este webinar y poderlo compartir con esas dos eminencias, con Jesús y con Javier, de los que he aprendido muchísimo. Y si algún día, no sé, tengo alguna farmacia, espero poner en práctica todos estos conocimientos. Gracias a todos y bueno, gracias a todos los que están en su casa y nos están escuchando. Gracias a ti, Eva. Ha sido un placer. Jesús, puedes despedirte cuando quieras. Muy bien, activo el micrófono y para mí, bueno, pues ojalá podamos repetir, porque compartir conocimiento es muy gratificante y encima si lo haces, pues con gente, en fin, agradable. Y al otro lado demuestran encima interés, es decir, y por eso están aquí, pues en definitivamente tenemos los ingredientes buenísimos para hacer algo interesante, ¿no? Yo, por acabar un poco, diría que, bueno, Javier hablaba, y así le piso un poquito el terreno, hablaba de un taburete con tres patas que se ha inventado y bueno, que ha desarrollado una metodología. Y yo hablo de un taburete de 3, una silla de 4, lo que queráis, para el sistema de gestión. Es decir, es muy importante que cada farmacia tenga su hoja de ruta, una hoja de ruta basada en tareas, recordar, tareas para todo, que esté claro. Algunas tendrán la importancia de tener una lista de chequeo, otras servirán para otras cosas, pero evidentemente a nadie se le tiene que recordar lo que tiene que hacer. Yo estoy tranquilo porque todo lo que hay que hacer está bien repartidito. Entonces, lo más importante es que todo el mundo sabe en todo momento lo que tiene que hacer. Entonces, es el método, la sistemática, la constancia. Es decir, no podemos dejar que se nos anarquice nada por falta de revisión. Esta sí que es nuestra función, la de los titulares, de estar todo el rato que esa metodología que haya instaurado, sea en lo grande o sea en lo pequeñito, en la compra, en un pedido concreto, en lo que sea, pues que sea algo que no se anarquice, sea algo que se vigile con una periodicidad constante, con unas listas muy concretas de revisiones para tener todo bajo control. Y luego ya para acabar, el equipo. Para mí es algo fundamental, que no haya rotaciones, siempre pasan muchísimas cosas, pero si el equipo está bien formado, tenemos buen ambiente y sabe lo que tiene que hacer, pues yo creo que tenemos todos los ingredientes para que esto sea un éxito. Muchísimas gracias, Jesús. Nos vas a dejar tu presentación, ¿verdad? Para que la vinculemos en la noticia. Por supuesto. Muy bien. Bueno, si alguien quiere alguna cosa más concreta de algo que... ya sabes que he sido muy estricto porque se me quedó muy grabado tus 8 minuticos y me he puesto aquí una alerta y quizás alguna cosa haya pasado muy rápido y alguna cosa se me ha quedado en el tintero, pero pues eso es el ánimo de compartir el máximo posible. Si alguien tiene alguna necesidad, pues nos tiene disponibles. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Javier, puedes despedirte también cuando quieras. Bueno, pues daros las gracias por esta oportunidad que me habéis dado y para todos los que están todavía escuchándonos, lo que sí que os quiero hacer es una recomendación. Yo conozco asesores que están gestionando farmacias y, claro, la farmacia tiene una inversión con estos asesores, pero es que cubre con creces el gasto al beneficio extra que le están sacando. Entonces tenéis que pensar que hay muchas cosas que hacer en la farmacia, que vosotros sabéis hacerlas, pero no tenéis tiempo, pero hay que hacerlas. Entonces, la mejor manera es subcontratar algunas tareas para que estos asesores os vayan ayudando, tanto con formación como haciéndolo. Por ejemplo, el tema de los stocks máximos y mínimos. Yo no tengo ni idea, pero el asesor sí, que lo haga él. Y el resultado puede ser que a lo mejor después de 2 días de trabajo, a los 3 meses has ahorrado 35 o 40.000 euros. O sea que conozco gente muy buena que estaría encantada de ayudaros y lo que sí que os digo y os recomiendo es que los utilicéis porque vais a ganar mucho más dinero de lo que estáis ganando ahora y además con manos expertas. Solo era eso y muchas gracias por este curso. Laura, el micro. Bueno, hasta el final. Decía, podríamos estar hablando horas y horas del tema, pero tenemos que dejarlo aquí por hoy. Hola, Jesús, Javier, mil gracias.
ofrecernos todos vuestros conocimientos y vuestras claves para hacer más fácil la gestión de la farmacia. Y farmacéuticos, gracias a vosotros también por habernos acompañado telemáticamente. Os dejo con Xavi Celada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como acaba de decir Laura, tenemos que finalizar el IM Meetings. Espero que hayáis tomado apuntes y que la sesión de hoy os haya sido de utilidad. Muchas gracias otra vez a Jesús, a Eva, a Javier y a Nix Pharma, nuestro patrocinador. Muy pronto desvelaremos la fecha del próximo IM Meetings. Estad atentos a la web de IM Farmacias y a nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias, que vaya muy bien. Adiós.